Y esto es lo que le pasó. Es decir, hizo semejante desastre, generó desempleo, rompió industria, se llevó todo por delante, hizo el plan de Martínez de Oz, cagó a palo a los jubilados, le sacó los remedios, le sacó la comida a los pibes de los comedores, le sacó los remedios a las personas que tenían enfermedades graves, armó, vos pasando a la noche, armó un sistema de medios propio, para sostener el precio del dólar y la inflación. Bueno, vino un viento y se lo llevó. ¿Por qué? Porque no tenía bases sólidas. Y porque Milei, por favor, el rey está desnudo. Milei es ese tipo que estaba bailando ayer. Es el mismo que hacía cosplay y que se disfrazaba. No cambió, si ya tiene 50 y pico de años. ¿Qué va a cambiar? Estamos ante una crisis fenomenal en manos de un tipo que no está capacitado para esta situación. La política, después dentro de un rato voy a pasar el discurso de Kicillof y lo que pasó ayer, porque ya está llamado en la interna de la provincia de Buenos Aires, está llamado para el martes una sesión para cambiarle la fecha a Kicillof de la elección. Este problema de la interna tan grave que está viendo. La verdad es que lo que debería hacer la dirigencia política es prepararse para o apuntalar a este hombre para que pueda gobernar, o prepararse por si este hombre no puede sostenerse. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Nico Lantos, porque yo estoy diciendo, si ustedes recuerdan la época de la Rúa, antes de caer, había reuniones de la oposición que no era para voltearlo. Él se cae porque mató 40 personas, por el corralito, por eso se cae. Esas reuniones de Alfonsín y Duhalde, qué sé yo, eran para sostenerlo. Ahora, ¿quién está metiendo mano en el gabinete de Milei? ¿La política argentina? ¿Quién, Nico? Bueno, Roberto, tiene que ver con el viaje de Milei, este viaje tan fallido a recibir un premio que le inventaron como excusa. Ayer yo decía que no había conseguido ninguna prueba de que existiera. En el transcurso que pasó en las últimas 24 horas, pude comprobar que no existía, que nadie recibió el premio Lions of Freedom Award antes que Milei, y probablemente nadie lo reciba después, como una excusa para ver de rescatar una foto con Trump que no se dio. ¿Por qué no se dio? Bueno, evidentemente porque esta estrategia de dar todo para ver qué migajas te dan a cambio que tiene Milei no le está funcionando, pero también porque los lazos de comunicación con el gobierno de Estados Unidos no son perfectos. Ayer finalmente Trump habría estado en esa cena, pasó temprano a saludar, no a Milei sino a otros, y después se fue. Pero lo cierto es que Milei se volvió sin la foto. Y la información que llega desde Mar-a-Lago, es decir, desde Florida, y también desde Washington, es que ya a esta altura del partido a Milei le están pidiendo más que algunas medidas, más que algunas reformas. Nosotros nos preguntamos todo este tiempo cuánto nos iba a salir el apoyo de Estados Unidos. ¿Están tratando de armarle el gabinete? Le están pidiendo que cambie miembros importantes del gabinete. Estados Unidos no está contento. Se mezclan varias razones, pero Estados Unidos no está contento con el canciller Wertheim porque es una persona históricamente vinculada a los demócratas y esta es una administración republicana. Wertheim era el que le había prometido a Milei que si viajaba se encontraba con Trump y no pudo cumplir. Estados Unidos está pidiendo que cambie el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Ahí se mezclan dos cuestiones. Por un lado, una historia personal de Mauricio Claver Carón, el hombre fuerte de Trump para América Latina, que le atribuye a Francos una movida en el BID que lo expulsó. Claver Carón era presidente del BID, se tuvo que ir porque encontraron que le había dado unos cuantos aumentos a su amante. Y Claver Carón no le perdona a Francos, que supuestamente conspiró en esa salida. Pero también, ustedes se acuerdan, pasó hace un año, aunque parece que hubiera pasado más. Pero Nicolás Posse, el primer jefe de gabinete que tuvo Milei, tuvo dos cara a caras con el jefe de la CIA en los primeros 4 meses de gestión. Claro. Algo absolutamente poco habitual. Ahí había un vínculo directo que se perdió con la llegada de Francos y que esta gestión quiere recuperar. Y a eso hay que sumarle un tercer nombre,
que ya se venía hablando de antes, que es el del ministro de Economía, que apunta al que el FMI tampoco quiere y tampoco confía. Y digo ahí hay un punto troncal, porque el FMI le dice, yo no puedo dar la plata a este timbero para que se la dé a los amigos a 1.000 pesos. Pero ahí ya está porque ya interviniendo. lo hizo una vez, además. Claro. El tema es que jefatura de gabinete, relaciones exteriores, economía Los principales. y defensa, que no hace falta cambiar a Petri para que lo maneje Estados Unidos por control remoto, son los 4 pilares de una nación en su soberanía hacia el resto del mundo. No es que sean menos importantes salud, educación y demás, pero son los 4 lugares desde donde se sostiene la relación de un país con el mundo y por lo tanto su soberanía y su capacidad de tomar decisiones. Bueno, Estados Unidos está queriendo poner fichas en cada uno de esas 4 lugares. Casi, me lo comentaba ayer un oyente que había estado escuchando el pase con atención, casi como si Milei fuera un virrey. Casi como si Milei fuera una autoridad. Esto que está contando Nico es mucho más profundo que la coyuntura. Por ejemplo, en este momento el riesgo país ya está en 9.25. Lo vamos a ir mostrando durante todo el día qué pasa con... Pero esto que está diciendo, esto es de entregarle la llave del país a Estados Unidos, lo que está contando Nico es mucho más profundo todavía. Entonces empezamos a ver cuáles son las condiciones para ese salvataje que en algún momento va a llegar. Porque todas las fuentes me dicen que Trump no va a dejar caer a Milei. Pero lo va a dejar llegar hasta el borde para sacarle lo más posible, que es lo que Trump está acostumbrado a hacer, que es negociar muy Pero duro. lo que decís Y del vos, otro que lado, Milei le no bajan sabe. las manos. Claro. Están en un ring y Milei baja las manos. Así es. Ayer no negocia. Ahora, unilo esto que mencionás vos con lo que dice Ismael Bermúdez, recontra creíble, lo que dice Ismael Bermúdez, fumá, que dice que le están pidiendo a Argentina que rompa el swap, es decir, que le devolvamos los yuanes, entonces nos quedamos prácticamente, en ese momento dependemos totalmente de Estados Unidos. Tengo entendido que eso se lo dijo el funcionario a Andrés Fidanza, un colega nuestro que está viviendo en Miami, ¿no? Se lo dijo el propio Claver Carone. Claver Carone a Andrés Dijo que Fidanza. entreguemos el 70% de las reservas. Sí, ahí hay una cuestión que Fidanza, el del LPO. Andrés Fidanza. No. Andrés Fidanza. El otro trabajó ahora en el LPO también. Sí, ahora Ok, trabaja miren en el riesgo Observador. país, por favor, estén mirando esto. 9.25. Abrió a 8.70, está en 9.25. Sí. Esto tiene que ver con una disputa entre China y Estados Unidos, sin ninguna duda. Hoy todo el mundo a la mañana hablaba de que China le impuso aranceles equivalentes a Estados Unidos. Pero hubo otra medida de China que aparece en el segundo párrafo de las notas, o en el tercero, que para mí es más importante. China impuso ayer controles sobre la exportación de tierras raras. Las tierras raras son minerales que son clave para el desarrollo de computadoras avanzadas, de sistemas militares avanzados, de sistemas de telecomunicación avanzada, y China exporta el 80% de estos minerales críticos a todo el mundo. El 80% de la producción global es China. Y China acaba de decir ayer que va a decidir si le vende o no a Estados Unidos esto. Digo, ahí hay un choque en el cual Estados Unidos está tratando de replegarse porque sabe que no puede ir cara a cara contra China. Y en ese repliegue cede algunas cosas, Taiwán, Vietnam, Claro. toda la periferia de Asia, pero América Latina sigue siendo su patio trasero. Yo creo que Europa y América Latina se van a llevar la peor parte de este reposicionamiento geopolítico que estamos viendo, porque Europa deja de ser casi un protectorado de Estados Unidos y queda a la buena de Putin, pero Claro. también de Trump, que quiere llevarse a Groenlandia, y América Latina, porque Estados Unidos va a regir sobre América Latina de una forma u otra y no lo va a hacer por las buenas. Ahora, estas eran las peores fantasías que teníamos cuando vimos que iba a ganar un tipo de esto, ¿no? Y se están cumpliendo. O sea, ¿viste cuando los canales de derecha te vendan que tenés que votar a alguien que no sea de la política? Y yo diría que la segunda parte es que sea nuestro. Que no sea de la política. Es uno nuestro, uno que armamos nosotros, lo ponemos ahí y hacemos con él lo que queremos. Claro, como la burguesía nuestra además es cipaya, el que está haciendo lo que quiere con Milei es Estados Unidos. Es tremendo, es tremendo. Vamos a algunos datos de cómo estamos con Cande. Veo ahí en la caída de los ADRs, ¿no? Los pocos que abrió, todo para abajo. Sí, está todo para abajo, bueno, en el mundo, ¿no? También con esta respuesta de China ante la guerra de aranceles propuesta por Estados Unidos, con especial mención y especial foco que tenemos que hacer en los commodities. Pasé hace poco el gráfico de cómo vienen evolucionando el conjunto de los commodities. Obviamente, como decías, el impacto más fuerte se lo lleva el petróleo y ojo porque también se lo lleva el gas, que era algo que no estaba pasando ayer. El gas
gas es considerado como un elemento de energía de transición, entonces se entendía que iba a zafar de esta caída de los mercados, pero no, también está cayendo casi un 6%. La caída del petróleo supera el 7% y se suma a las caídas que ya tenía del 7% ayer. Cae un poco el oro y caen, ojo, ahí abajo soybeans, son justamente los granos de soja, y también el trigo. O sea, el problema de esto no tiene que ver solo con la parte comercial, de cómo se va a ajustar a Argentina a este nuevo contexto internacional, sino que tiene que ver con cuántos dólares nos van a entrar de ese comercio internacional y también con proyecciones que se van a tener que modificar, porque el gobierno contaba con una balanza energética positiva para este año en más de 10.000 millones de dólares, y esos de 10.000 millones de dólares ya con estos precios, bueno, esa proyección te tiene que cambiar. Exactamente. Se suponía que ahora venía la cosecha en serio, ¿no? Ahora viene la entrada cosecha de dólares gruesa. fuerte Bueno, claro. es que ahora le van a decir, los productores agropecuarios le van a decir, ¿vos querés que venda con bajos precios y bajo dólar? Claro. La guardo en Silo Bolsa. Sí, claro. Sí. Y uno ve las acciones argentinas que cotizan en Nueva York y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, ¿eso es donde? No, esto... No. YPF está cayendo 5%. Sí. ¿No? ¿Tenés eso, Cande? Fíjate en Raba, que se ve bien. Sí. El Banco Bilbao Vizcaya está cayendo 4,7%. Sí. Corporación América está cayendo 4,3%. Globant, que había caído ayer 11 puntos, está cayendo 3,6%. Es decir, se está destruyendo las empresas argentinas. Se van como si vieras caer un edificio. ¿Sí? Puede haber una jornada en donde caigan, qué sé yo. Cuando vos tenés varias y con estos números, bueno, es un problemón. Ahora, la verdad, lo que vimos ayer fue el presidente bailando en Estados Unidos, Caputo con él, y Sturzenegger yendo a hablar. Yo se los digo de corazón, no vayan más a hablar de Viale, de Majul. Va a ser, yo a Sturzenegger lo conozco hace muchos años, le hice 10 entrevistas. Y lo encontré en la playa la otra vez. Venía casi, ¿no? Si yo quiero que salgamos de todo esto, pero discutamos en serio. ¿Qué sentido tiene que te sientes con Viale a decir, no, Navarro está equivocado, no somos vulnerables? ¿Cómo no vamos a ser vulnerables? ¿Por qué no seríamos vulnerables? En todo caso podemos discutir, somos más vulnerables o menos que otro, qué sé yo. Pero ¿cómo no vamos a ser vulnerables? No lo entiendo. Ayer Adorni en conferencia de prensa dijo desde Casa Rosada que habíamos sido beneficiados por las medidas de Trump. O sea, el discurso oficial es gracias a Milei estamos mejor, ¿no? Yo conté la que otros cantidad de países que nos dieron lo mismo. Tenemos el mapamundi, si querés, te lo dejo de fondo mientras lo contás, es la placa 7. 123 países le pusieron 10%. O sea, Argentina más 122, incluido, perdón que hago el chiste de Lo vuelta. que dirían los pero libertarios es que gracias a como Milei el los público- otros 122 países también. Gracias a Milei, recibieron. claro. Pero que van, o sea, entramos en el montón. Yo hice el chiste antes, pero bueno, el público se renueva. Entramos desde Brasil, que tiene 10%, hasta una isla que creo que la mandaste vos, que se llama Herald McDonald, donde viven pingüinos. No hay seres humanos. García, donde hay una base de militares yanquis. Voy a dar un precio que por ahí va a ser más directo a tu vida cotidiana que lo que estamos dando hoy. Acaban de anunciar un 12% de aumento en el kilo de pan. Sí. Bueno, y ahí están los impactos ¿Acá? Sí. para nosotros como consumidores en una inflación que ya se viene acelerando y que se viene acelerando no por el contexto internacional, sino por la volatilidad con la que viene jugando el gobierno desde ese 14 de marzo y esa entrevista de Caputo donde dio señales de que iba a haber un cambio en el escenario cambiario. Hay muchos de estos aumentos de precios que tienen que ver justamente con una expectativa de devaluación y eso ya se va a ver en el IPC de marzo donde se espera alimentos cerca del 3,5-4%. Ahora, hago una pregunta, ¿la nafta va a bajar? Con la baja del precio del petróleo. Está buena tu pregunta, porque nosotros nos supuestamente atamos se había al precio internacional. liberado el precio de la nafta para atarlo al precio internacional. Está teniendo una baja importante Sí. que debería reflejarse en los surtidores. Michetti había dicho eso, ¿no? ¿Te acordás? Gabriela Michetti, que cuando bajaba el precio del petróleo bajaba la nafta. Y pero este gobierno avanzó en eso, en la Qué vida. internacionalización de los precios. Hay un asterisco sobre, perdón, Johnny, un asterisco sobre el precio del pan, una nota que salió en La Nación ayer, que según la Federación de la Industria Panaderil de la provincia de Buenos Aires, se está empezando a vender muchísimo la factura vieja, de un día antes o de 2 días antes, con un 40% de descuento. Hay un boom de venta de facturas viejas del día después. Si eso no es
política económica Bueno, pero las puedo pagar en miserable. dólares. Las puedo pagar en dólares. Pero salieron podés 10 pagarla en millones de dólares personas de y la poner pobreza. el IVA. 10 millones de personas de la pobreza. Ahora, esto está repercutiendo en la política. Vamos a seguir dando los datos todo Sí. el día. Esto está repercutiendo en la política. La derrota que tuvo ayer en el Senado del gobierno fue un cachetazo. Y la verdad es que uno ve que se empiezan a rearmar las coaliciones, mientras algunos se siguen peleando. A mí anoche me decía alguien del PRO, bastante empinado, ojo con la dupla Macri-Villarruel. Lo dijimos acá el día después de que ganó Milei el balotaje. Dice, si pudieras ver el WhatsApp de ellos, están todo el día hablando, me dijo. Upa. Es la dupla a la que más miedo le tiene Milei, o por lo menos la que más miedo le tenía hace un año y medio. No sé cómo evolucionó, pero en su momento él sentía que la combinación que ponía en riesgo su lugar era Macri y Villarruel. Villarruel por el lugar constitucional que tiene, que está a tiro de reemplazarlo, y Macri por el poder para empujar a Villarruel. en ese Perdón, ¿no? reemplazo. Porque con las internas que hay en el peronismo, si tiene algún problema este presidente, va a terminar en manos de esta gente. Y sí. Además, ¿Qué dicen en el gobierno? Bueno, ayer lo que pasó no fue casualidad. Ayer hubo cruces, acusaciones graves, acusaciones de delito. Ayer la Casa Rosada intentó suspender la sesión de ayer. Hizo un esfuerzo para tratar de suspender la sesión de ayer, que sabía que le era desfavorable, lo venía intuyendo hace varios días ya, y ayer a última hora hizo el último intento para tratar de suspenderla. Recordemos que Villarruel ayer era la jefa de Estado, con Milei de viaje, la vicepresidenta pasó a ser presidenta, por lo tanto no podía presidir la sesión en el Senado. Pero sin embargo Villarruel se quedó en su despacho del Senado. ¿Qué hicieron en Casa Rosada? Trataron de, a través del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, suspenderla. Hubo llamados desde la Casa Rosada a Abdala para tratar de presionarlo para que lo suspenda. Abdala es un tipo que tiene buena sintonía con las dos partes. En un momento jugaba para Villarruel, pero en un momento quedó en el medio bien, digamos. Tiene buena relación con la Casa Rosada y también con el Senado, o sea, con la gente de Santiago Caputo y de Javier Milei y con Victoria Villarruel. Ese intento fracasó. La sesión finalmente se hizo, la vimos, fue una paliza total para Milei y para Santiago Caputo. Y salió Santiago Caputo desde su cuenta oficial, digamos, @Milei Emperador, vamos a ver la placa 1, donde al mediodía, antes de la sesión, salió a denunciar esto que vamos a ver ahora. Este es el tuit de Santiago Caputo ayer al mediodía. Ahí es ahora, bueno, era tipo 11:30 de la mañana. Dice, ¿qué hace la vicepresidenta de la Nación en ejercicio de la presidencia de la Nación en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Casi seguro que es un delito eso. Ahí te pongo un paréntesis. No es un delito. Santiago Caputo puede levantar el teléfono y preguntarle a un abogado si es un delito o no. Él sabe que no es un delito. Lo pone así para tratar de presionarla, pero claramente no es un delito. A mí lo que me contaban es que hubo una posibilidad de que Abdala finalmente vaya hacia la suspensión de la sesión. Tuvo una reunión en el despacho de Villarruel y salió de ahí diciendo la sesión se hace. Entonces ahí empezó esta suspicacia donde sale Santiago Caputo bastante caliente. A la media hora sale Victoria Villarruel a aclarar todo esto con un tuit explosivo que vamos a ver ahora, la placa 2, vamos a ver el tuit de la vicepresidenta, que ayer era presidenta de la Nación, no estuvo obviamente dentro del recinto. Victoria Villarruel ayer tuiteó, media hora después del mensaje de Caputo, dice, ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del presidente Milei a Estados Unidos, me encuentro en ejercicio de la presidencia. Por lo cual, la sesión del Senado, donde se tratarán los pliegos de los dos jueces de la Corte, ingresados hace más de un año, será conducida por el presidente provisional del Senado, el senador Abdala. De esta forma, lo que ocurra en la sesión lo decidirán los senadores como corresponde al Poder Legislativo en su función institucional. Bueno, esto fue lo que dijo Enón Villarruel. En su entorno salieron a matarlo a Caputo. Salieron a decir que venga y haga la denuncia, se encuentra alguien. Nosotros hablamos con nombre y apellido, que salga a dar su nombre y apellido. Bueno, estaban bastante enojados con este tuit de Santiago Caputo, que después Caputo, ya consumada la sesión, recordemos, a ver, vamos a hablar de ganadores y perdedores. Los perdedores de la sesión de ayer, primero Javier Gerardo Milei, segundo Santiago Caputo, que fue el que rosqueó todo esto. Digo, hubo un juez que reconoció públicamente que se reunió con Santiago Caputo para ser juez de la Corte. El tercer perdedor es Sebastián Amerio, que es el número 2 de Cuneo Libarona, que tiene buena llegada a la Corte Suprema, muy amigo de Santiago, sí, muy amigo de Santiago Caputo.
Y el cuarto perdedor es Ricardo Lorenzetti, que fue el que vendió este auto usado que tenía el motor fundido. Y después están los ganadores, ¿no? Que Victoria Villarruel y Mauricio Macri. Y yo creo que en el fondo también Cristina Kirchner también es una de las ganadoras de la jornada de ayer. ¿Ganadora? Y me parece que... Guarda que la corte que quedó está en contra de ella. Sí, no, Cristina, o sea, yo ayer que vi que Por eso la pongo en último lugar, pero los diputados kirchneristas, los diputados de Cristina votaron en contra de los dos. Digo, de García Mansilla y del hijo. Después que fracasaron largas negociaciones. Hubo varios... Exacto, por eso la pongo última, porque hubo una negociación. Sí, hubo. Che, No, de hecho hubo varios senadores peronistas que votaron a favor del pliego de límites. Pero no son de Cristina. Perdón, antes de entrar en el detalle, porque hay mucha tela para cortar de la sesión de ayer y hay mucha información, me gustaría resaltar algo. El gobierno nombra jueces de la Corte por decreto, tomando atribuciones para el Poder Ejecutivo que no le corresponden y de alguna manera interviniendo el Poder Judicial. Intenta levantar una sesión del Senado desde la Casa Rosada para evitar que el Senado vote en contra, tomando para el Poder Ejecutivo una atribución del Poder Legislativo. Sí. Porque con la Casa Rosada no tiene nada que decir sobre si una sesión se celebra o no. Eso es una cuestión de los senadores. Y 10:53 de la mañana del día después de que el Senado rechazó el pliego de García Mansilla sigue siendo juez de la Corte Suprema. Todavía Es sí. decir, ya hace rato que esto dejó de ser una democracia y una república en el sentido en el que por lo menos lo entendimos entre 1983 y 2023. Después podemos discutir la nomenclatura, si es un autoritarismo electoral, una democracia fallida. Charlemos como quieran, pónganle el nombre que quieran, pero estamos viendo una situación anormal y las instituciones no están vigentes, no hay Estado de Derecho en la Argentina hasta ahora, hasta que Mansilla no deje la Corte Suprema, por lo menos. Te sumo algo, desde que García Mansilla a la Corte le tomó juramento, pese a que efectivamente no se cumplió el proceso constitucional, firmó 175 fallos. Ayer firmó, yo te iba a pedir, por favor, ayer firmó 50 mientras trataban. Y ayer, te voy a pedir, Ari, que publiquemos hoy cuáles fueron esos 50. Quiero saber con quién arregló Mansilla, porque por pudor no debía hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que lo impulsó a, mientras lo estaban restituyendo, votar? A ver si hubo negocios ahí. Ahí tengo las imágenes, digo, para que lo vean. Esto es información pública, no es nada. Si ustedes entran a la página de la Corte, hay un buscador de fallos. Si ponen en el buscador de fallos los votos de García Mansilla, les aparecen. Ahí están en la primera página del listado de los 50 que le puso la firma ayer. Son 175 en total, o sea, casi el 30% de los fallos que firmó, lo firmó mientras el Senado estaba discutiendo. Y todo el mundo sabía, y él lo sabía, que no le iban a dar los números. De hecho, tuvo 51 votos en contra. O sea, 70% del Senado votó en contra de que García Mansilla integre la Corte Suprema, y mientras el tipo estaba firmando, lo cual nosotros lo hemos hablado con Zaffaroni, constituye un delito, según Zaffaroni, que es usurpación de cargo, y constituye un delito compartido por los otros tres que le permitieron usurpar ese cargo, que son Lorenzetti, Rosati y Rosenkrantz. Ayer en Unión por la Patria hablaban de los juicios políticos que se vienen, cuando cambie el signo político. Aparece lo de, entre las causas del juicio político a Milei, aparece el tema de Malvinas, es decir, traición a la patria por tomar la posición histórica de Inglaterra. Y en el caso de los jueces se suman estas tropelías. Bueno, ayer yo pregunté, che, ¿qué pasa con estos fallos? Porque son 175, hay de todo. La mayoría, la verdad, son la mayoría, algunos no, pero la mayoría son casos menores, entre comillas. Digo, a la Corte llega de todo. Nadie me podía dar una respuesta por una sencilla razón. Esto nunca pasó. O sea, hace un rato hablábamos con el juez Ramos Padilla, ¿no? Y él decía, bueno, hay antecedentes del año 62, en el cual un juez asumió en comisión, el Senado lo sacó y el juez automáticamente se fue a la casa. Hay un fallo, esto sumo yo, del año 58 de la Corte Suprema de un caso parecido. Pero nunca pasó que un tipo fuera designado a dedo, firmara 175 fallos, el Senado lo sacara y efectivamente, como dice Nico, a esta hora todavía no se sabe. Sí, lo que se sabe hasta ahora, ahí voy, es que el juez Alejo Ramos Padilla, después de que el Senado votó, sacó un fallo que es muy importante porque establece dos cosas. Por un lado, le dice a la Corte, te prohíbo tomarle juramento al hijo, que no es un dato menor, porque el decreto por el que Milei nombra al hijo en comisión sigue vigente. Por ende, la Corte, si quisiera seguir rompiendo, como bien dice Nico, la democracia, podría tomarle juramento al hijo basándose en que hay un decreto que está vigente. Ramos Padilla le dice a la Corte, tenés prohibido tomarle juramento al hijo.
Y en el segundo punto, Ramos Padilla le dice a García Mansilla, tenés prohibido intervenir en cualquier cosa de la Corte. ¿Por qué? Porque sigue nombrado en comisión y la Corte lo sigue avalando. Entonces Ramos Padilla dice, mira, por 3 meses no toques un solo papel de la Corte. Si lo haces, estás cometiendo otro delito más. Sí. Es que ahí hay una cuestión, más allá de que no haya ningún antecedente, porque efectivamente no lo hay. Si vos fueras parte en una de las causas en las cuales la Corte falla en contra con el voto de Ramos Padilla, una vez que el Senado lo rechazó. De García Mansilla. De García Mansilla, una vez que el Senado lo rechazó. ¿No recusarías ese resultado? Sí. ¿No cuestionarías el tribunal que falló en tu contra, diciendo que uno de sus jueces era ilegítimo ahí? No hay a quién recurrir. Y no hay a quién recurrir. Entonces, lo que termina rompiéndose es el sistema jurídico argentino. Podés ir a instancias internacionales, que de hecho está bueno. Hoy vos, Nico, me pasabas temprano, no sé si lo tenemos, pero bueno, lo comento. La misma cuenta esta de Santiago Caputo está planteando ya que la Corte ayer resolvió que no se tienen que respetar los tratados internacionales. Esto ya lo hizo la Corte con Macri. ¿Se acuerdan? La Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Argentina y la Corte dijo yo no cumplo, lo cual hace rato que la Corte viene arrastrando un proceso de no respetar la Constitución como hizo con esto. Pero efectivamente, hay 175 papeles firmados por un tipo que estaba usurpando un cargo. ¿A quién recurren los que quedaron involucrados ahí? Y no hay. La verdad que no hay a quién recurrir. Podés ir a una instancia internacional, eso tarda mucho tiempo hasta que admiten, necesitas abogado, o sea, es muy complejo. Por ende, la ruptura de la institucionalidad que significó todo esto, la Corte tiene una responsabilidad enorme. Así como la tiene, yo lo voy a repetir porque el propio Milei ayer lo dijo, así como la tienen los senadores que no rechazaron esto hace meses. Claro. Porque la negociación existía. No empiecen ahora con que no, vieron que ustedes mentían, que Cristina no estaba negociando nada. Eso es mentira. Cristina estaba negociando. Pero si salió acá 2 veces Parrilli y 2 veces Mariano Recalde diciendo que estaban negociando. Por eso, digo, que no el solo lo hijo, dijeron que el en hijo vivo, no era peor que otro. Exacto, eso lo dijo Corpachi, que ayer finalmente dio vuelta su voto. Claro. Qué curioso. Pero tanto Parrilli como Recalde, y después todo el informativo, nosotros hablamos con fuentes también y sabemos que había negociaciones, que Guado de Pedro iba a la Casa Rosada a negociar todo esto y que querían votar al hijo a cambio de poner una jueza en la Corte. Todos lo sabemos. Entonces decir ahora, vieron que eso no existía, no es cierto. Y hay responsabilidad ahí. Si no hubieran tirado tanto de la cuerda en esa negociación, que, perdón el autobombo, pero yo les avisé que no iba a funcionar. Todo el año pasado. La negociación, recordemos, era veces en un principio para ampliar la Corte Suprema. Pablo J. Pasonté, no iba a funcionar esa negociación porque nunca nadie le va a entregar un juez de la Corte a Cristina. Ni un juez de la Corte, ni un procurador, ni un defensor del pueblo. No le dan un concejal. O sea, no va a pasar eso. Bueno, lo tendrían que haber hecho antes y no llegar a este punto. Porque ahora tenemos 175 fallos firmados por un tipo que no sabemos qué hacer. Veamos un poco tema redes, Matías. Bueno, en el desconcierto total de estos días para los libertarios en las redes, encontraron en el caso Corte Suprema una línea tradicional, clásica, que es Milei está solo, es un hombre solo frente al sistema corrupto, ¿no? Hay un tuit del Gordo Dan en las últimas horas que es, de vuelta aquel Milei diputado, es el hombre solo luchando contra todo un sistema corrupto. Y es la imagen del Milei diputado apoyado contra la pared en la Cámara de Diputados. Y después hay otro tuit también que habla de, bueno, un poco esto que está comentando Ari, ¿no? La línea libertaria de las últimas horas es, vengan ahora los que decían que había un acuerdo entre Milei y Cristina para poner al hijo, ¿no? Pero del otro lado, ¿no? Claro. Es la misma línea, pero del lado libertario. Y mostrando ahí que bueno, ayer era muy fuerte, el llanto libertario en las redes luego de la derrota en el Congreso era muy intenso, era muy fuerte, y la línea era esta, ¿no? Era otra vez Milei es el hombre solo que lucha contra el sistema corrupto, y ¿dónde están ahora los que decían que había un acuerdo? Acá. Pero porque existía, amigo. Pero es interesante esa línea porque no eran solo los libertarios los que estaban ayer con esa línea. Claro. No. ¿Dónde están los que decían del acuerdo? Pero el tema Corte Suprema ayer entró mucho, dolió mucho en la tropa digital libertaria, ¿no? No solo en la política, no solo en la Casa Rosada. Ayer era un desconcierto, era realmente, bueno, Santiago Caputo, digamos, como coordinador de ese discurso, él mismo, ¿no? Estaba como ellos con esto zafaron, ¿no? Zafaron porque le hizo mucha mella la denuncia del PRO el año pasado
lo que ellos llaman, en el gobierno las llaman las Mabeles. Las Mabeles se enojaron. Las Mabeles es la típica señora de Recoleta, votante macrista. Claro. Exactamente, le había hecho mucho daño el año pasado porque denunciaban que había un pacto entre Milei y Cristina para no sacar ficha limpia. Entonces ellos ahora se vengan y dicen, ¿vieron que no había ningún pacto? El pacto finalmente es Cristina Macri, dicen. Sí. Digo, la derecha a diario salió Es lo que dijo Patricia Bullrich también. Claro. Pero además con el caso de los jueces de la Corte, ya estaban todos vendiendo la piel del oso antes de siquiera tomarse el bondi a la montaña. O sea, todos daban por hecho que entraban estos dos jueces de la Corte. Y cuando digo todos, era el gobierno y el kirchnerismo. Sí, sí. Todos daban por hecho, ¿se acuerdan el año pasado, claro, no? O sea, claro. ya estaban estos tipos en la Corte. Bueno, Con todo sí. Bueno, Lo que no se ponían de acuerdo No en la pasó. negociación, porque nosotros lo venimos contando nosotros mucho esto, lo que no se ponían de acuerdo en la negociación es que el gobierno le decía, no, primero estos dos y después ampliamos la corte y te ponemos tus jueces. Y el kirchnerismo le decía, no. Che, vamos a mostrar los ADRs de Raba, por favor, ¿eh? Mostremos los ADRs, las cotizaciones. Mirá, Ari, lo que estoy viendo acá. Es tremenda la YPF realidad. cayendo 10%. pero dos cifras. Señores, es muy grave Terrible. lo que está pasando. El Banco Superville cayendo 10%, Pampa Energía. Todo esto son las cotizaciones de empresas argentinas en Estados Unidos. impresionante. El Banco Bilbao Vizcaya 8,5% abajo. El Banco Macro 9% abajo. Corporación América cae 5%. Central Puerto 7%. Bueno, es una catástrofe, ¿no? Sería bueno que ahora venga Sturzenegger y me diga que a nosotros no En nos lo que va impacta, del año, que YPF que no es vulnerable, ¿no? Perdón, en lo que va del año, en un mes 14%, en lo que va del año 30%. Bueno, porque el problema es que la caída del petróleo los va poniendo en un lugar en donde el gran negocio de Argentina, por el que aportamos todos, y está bien, que es vaca muerta, deja de ser rentable. Deja de ser rentable. ¿Sí? Entonces, era un presidente que se iba a basar nada más que en los commodities. Bueno, los commodities se destruyeron. Por eso yo digo, Sturzenegger, que somos vulnerables. ¿Viste? Apostamos solo a eso. Todo lo que pudieron hacer ustedes es ir de joda allá a ver si lo cruzaban a Trump. Si se lo cruzaban a Trump y no se lo cruzaron, son unos inútiles. Son unos inútiles. Es lo más arrastrado en la historia de este gobierno. ¿A lo vos de te ayer, parece? Pero además increíble. anunciaban que iba a haber una foto, anunciaban que iba a haber una comunicación sobre un acuerdo de libre comercio Primero en este habían contexto. anunciado una reunión en la Casa Blanca en abril. ¿Se acuerdan? Sí. Después no era en la Casa Blanca, era en Mar-a-Lago. Después no era una reunión, era una foto. Y como dice Bert Simpson, fue un cabaret, ¿no? Así termina todo. Bueno, anoche el tuit de Toto Caputo Sí. mostrando ese video, el video de que Milei Triste. le pide fotos a todo el mundo y un montón de mujeres, que la línea, hablando de libertarios en redes de las últimas horas es Milei es fachero, ese es como todo lo que tienen para mostrar. Ahí tenés al Chad, el fachero, el Es más presidente. facho que fachero. Sí, ¿no? como Es más facho que fachero. Fachero, porque en ese video había muchas mujeres que aparentemente le pedían fotos. El tuit de Caputo es, miren nuestro presidente rockstar. Eso es todo lo que tenía para comunicar el ministro de Economía desde Estados Unidos. Y además es un presidente. Si una mujer saca una foto con vos, no es porque sos fachero, tarado. es Ayer porque en el sos un Mundo presidente. Libertario en la Casa Rosada también dio vuelta mucho un tuit que es de Eric Trump, que dice, no quisiera ser el último país que intente negociar un acuerdo comercial con Donald Trump. El primero en negociar ganará, el último sin duda perderá. He visto esta película toda mi vida. Ah, lo dice. Eric Milei. Trump es el de Lo compartió perfil Milei más también. alto de Porque los en Casa hijos. Rosada están convencidos de que al final del túnel, la voy a citar a la filósofa Gabriela Michetti, esto le puede dar algún buen resultado, que falta Ahí hay en que- las negociaciones. Sí, ahí- No es lo que. Sí, perdón. No, dale, Fer. te iba a decir que no es lo que, por ejemplo, escribió el New York Times ayer. Claro, bueno. En una nota donde marca que en realidad lo que le sirve de Milei a Trump es la pelea cultural y que lo que le interesa a Trump en definitiva es sacar los recursos naturales de Argentina. Sí, a ver. Me parece que hay que prestarle atención a lo que dijo Milei ayer en Estados Unidos, porque lo que dijo es que está adaptando la legislación argentina para poder bajar los aranceles que tiene Argentina de productos de Estados Unidos, no en una negociación para que Estados Unidos al mismo tiempo los baje, sino esperando que con ese gesto de buena voluntad Estados Unidos los baje. El tema es que para bajar esos aranceles, Argentina tiene que salir del Mercosur. Claro. Y ojo, porque Caputo ayer, saliendo a decir en un tuit que la Corte Suprema dijo que el Poder Ejecutivo puede pasarse los tratados internacionales por donde quiera, aunque el fallo no esté hablando de una salida del Mercosur, Se puede interpretar la como- narrativa del Claro. gobierno la está llevando para ese lado. Para hacer el Tratado de Libre Comercio que el gobierno abiertamente está diciendo que quiere hacer con Estados Unidos, Argentina tiene que irse del Mercosur. No son compatibles una Claro. cosa con la otra. Bueno, está
Ahora Argentina está cayendo más que el resto del mundo, que era más o menos lo que se esperaba. Digo, para que se den una idea, Brasil tiene reservas por 450.000 millones de dólares. Y nosotros tenemos menos 12. ¿De quién son esos 12? Del menos tuyos, lo que tengas de ahorros ahí. Lo que tienen en pantalla es la caída de los ADRs. No es esa, no es Eso esa, es el ¿no? Merval. El Merval no, donde dice ADRs, muchachos. Por eso Argentina le pega más que a los demás. ¿Sí? Tenemos el dólar muy baja, por lo tanto, en esta guerra comercial todos nos pueden vender a nosotros. No tenemos reservas, por lo tanto, si importamos mucho y no exportamos, porque nos rompió vaca muerta esto, entonces nos genera una crisis externa, una crisis de divisas, y encima estamos menos 12, es decir, acá están sosteniendo el precio del dólar porque venden papeles de ANSES todo el tiempo, porque si no esto explota por los aires, ¿no? Lo que estoy viendo de los papeles argentinos, no hay ningún país en el mundo que le esté pasando esto, porque además la verdad, digo, son buenas empresas. Uno dice, bueno, está cayendo Loma Negra 8%. Loma Negra es una bestia, ¿no? Si uno mide la empresa, ¿qué tal es? Y es buena. El Bilbao Vizcaya, el BAN, es bueno. El Banco Macro es bueno. Loman, pero- ¿no? 53%. Pero por eso también hablamos de burbujas. Son empresas que inflan su cotización por encima de lo que valen y cuando hay estas cuestiones Claro. pierden ese diferencial. Es que ahora lo Claro. que vamos a ver es una corrección de precios. Esto no tiene que ver con algo que va a durar 2 días de volatilidad. Esto es un cambio en la escena que se va a ir profundizando. Entonces acá hay correcciones de precios. Hay momentos donde los precios de las acciones dicen, no se vale esto porque la proyección de hacia dónde va el mundo cambió. Y la especulación financiera es eso, no lo digo en un mal sentido, sino que se trata de ver cuánto van a valer las empresas en el futuro. Les Bueno, hago si una- tu futuro es distinto, tiene que valer distinto. Les hago una pregunta acá de Roberto. ¿Cómo juega la ausencia de la no foto de Milei con Trump, esta situación bursátil y el préstamo del FMI? Digo, ¿puede ser leído como una señal que no haya habido foto y que eso implique dudas sobre el préstamo del FMI o corren por carriles diferentes? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que está buena la pregunta en términos de que esto nos agarra ya en un escenario de volatilidad que teníamos por la falta de certezas en relación al acuerdo. Está claro que dentro de las prioridades de Estados Unidos entrando en una guerra comercial, el acuerdo del FMI con la Argentina pasa a prioridad. En la B. Y sí. No, pero a mí lo que me parece que mostró, porque si él tuviera arreglado el problema con el fondo, ¿para qué iba a ir hasta allá a verse los cruz claro, a Trump? porque Lo que decíamos- mostró es que no lo tiene cerrado. Exacto. ¿sí? Claro. Decíamos Entonces, que iba a buscar una foto con Trump para Exactamente. dar una señal de que hay un acuerdo, ¿no? Exactamente. Lo que mostró es que no lo tiene el acuerdo y que fue desesperado y que Trump no le dio bola, ¿no? Indudablemente no hay comunicación entre Trump y Milei. No existe la relación entre Trump y Milei. Porque por eso lo invitó la conductora, Natalia Negri, se llama, y no lo invitó el gobierno de Estados Él lo Unidos. reconoció en una entrevista reciente en el Washington Post. Claro, Exacto. contó. Y hay Sí, otro detalle ahí, porque la cena, el cubierto en esa cena valía $30.000. Fueron 3 miembros del No, gobierno. pará, vos me estás diciendo Las que mesas pagó más para caras eso. salen $30.000, las más baratas salen $4.000 y $5.000. Sí, pero estaba en una de las mesas importantes. está en las mesas Milei. importantes, sí. Ahí hay dos opciones, porque Pero perdón, lo que Milei dicen, paga esa mesa, ¿no? Bueno, lo que dicen del gobierno es que fue una invitación de Natalia de Negri, que es la organizadora, y que ella compró 3 mesas para poner a sus invitados. Sí, Lo cual es un delito, es una dádiva. Es Sí, una es dádiva. una dádiva. Es una dádiva de $30.000 a Milei, 30.000 a Karina y 30.000 a Caputo. Porque está ocupando un lugar que tiene un valor. A vos Es no hay decir, nada que te venga bien. tanto si la pagó con la nuestra como si la aceptó como regalo, Milei está, por lo menos debe explicaciones de qué fue a hacer. En el momento en el cual se estaba prendiendo fuego el mundo, Milei se tomó un avión, participó de una cena, se sacó unas fotos con unas señoras de vestido y se volvió. Ayer, poco después de la medianoche, ya estaba tomándose el avión de regreso acá. Con lo cual ni siquiera es que tenía la chance de decir, che, si te quedás quizás mañana a la mañana, Trump te atiende un ratito. Sí, yo ayer le pregunté a Dorni en conferencia de prensa esto porque se está hablando mucho en Ecuador de esto. Bueno, Por- ahora se destruyeron por los Daniel Noboa. bancos. Me preocupa mucho porque es lo que les vengo diciendo a ustedes. O sea, están gastándose los ahorros de los argentinos, entonces empiezan la desconfianza en los bancos. Entonces el banco del Bilbao Vizcaya está cayendo en este momento 10%. Galicia 21 en el año cayó. Se ve ahí, pero Sí, miren sí. lo de hoy.
Hoy 9% Galicia. Por ejemplo, para dar un ejemplo, un banco que tenemos varios acá en Argentina. El Bilbao Vizcaya, arriba de todo, 10,5%. Terrible. ¿No? El Banco Macro, 9,7%. Bueno, ADR, fíjense, ¿por qué leo todos los bancos juntos? Porque eso es una desconfianza en el sistema financiero. ¿Sí? Es decir, bueno, yo les conté, los bancos todos los días le están pidiendo al Banco Central que le envíe billetes de dólares. ¿Por qué? Porque la gente está yendo a buscar sus dólares, entonces le pide billetes. La gente le saca los dólares de la caja de ahorro o del plazo fijo en dólares y lo pone en su caja de seguridad. Entonces ahora para ir a una caja de seguridad hay que pedir turno una semana antes, si no, no puedes entrar porque está atestado de gente. Entonces empieza la desconfianza sobre el sistema financiero. Repito, esto se puede arreglar. A la noche cortan la parte en que yo simplemente digo que se está pudriendo. Esto se puede arreglar. Yo puedo ir, Sturzenegger, yo me tiro hasta allá, hasta el Ministerio de Economía. Y la verdad es que lo que tenés que hacer es lo que está haciendo Brasil, lo que está haciendo China, ¿sí? O sea, hacer una barrera para que no se invadan de productos. Teniendo en cuenta las empresas que estamos mencionando, empresas de peso, Sí, ¿no? Y claro. empresarios, por lo tanto, de mucho peso del sistema económico, ¿no? Del poder económico, ¿no habrá en las próximas horas algún pedido, alguna advertencia, alguna señal de esos jugadores al gobierno? Decir, che, hasta acá todo bien, más o menos, entiendo, anarcocapitalismo, lo que quiera, pero la mía está. Ahora, con estas caídas... Sí, en los yo valores, creo que esto rompe ¿alguien va a la llamar? relación con el establishment, con Claro. la clase política. Ayer un gobernador me había dicho, hace un mes, yo voy a tener que hacer un acuerdo con Milei porque si no pierdo la provincia. Voy a tener que ir, un gobernador del PRO, yo voy a tener que ir con Milei. Y ayer me dijo, eso se acabó, voy solo. Por todo esto que pasó. Por eso digo, hay una pérdida de poder político enorme. Tenés lo de ayer, voy a hablar un poquito de política y después vuelvo y les cuento cómo está el dólar y todo esto. Hubo un bardeo muy grande de Guillermo Moreno a Leandro Santoro porque decía que era amigo de Alberto, entonces no se merecía ser candidato. Y ayer se dio un dato muy bueno, porque viste que Santoro no fue funcionario de Alberto, pero Kim sí. El candidato de Moreno en la Ciudad de Buenos Aires fue funcionario de Alberto. A ver. Alejandro Kim, el documento correspondiente y el cargo en cuestión es la Jefatura de Unidad de Relaciones Institucionales e Información de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández, o sea que Moreno hoy tiene como candidato en su espacio en Ciudad de Buenos Aires a un exfuncionario albertista, digamos, básicamente No, espera, que es espera, Alejandro espera. Kim. Espera, yo voy a hacer algo que está mal, esto que voy a hacer, porque yo muero con mi equipo y con las botas puestas, pero vos lo que acabas de mostrar no es del todo No te la crees, verosímil. no te la crees. ¿Por qué te digo esto? No porque yo desconfíe de tu información, sino porque, hasta del punto de vista práctico, vos no hacés una campaña diciendo tal es el funcionario de Alberto Fernández. Esto es ironía de Si Iván, vos formaste parte, Porque aparte del acaban lugar de mostrar el probablemente más documento donde muestra que Kim fue funcionario. Y ustedes saben que yo no estoy en contra de Alberto y que toda esa barbaridad que fue el peor gobierno de la historia, que yo no me lo creo. Digo, o sea, el gobierno de Alberto fue mejor que el de Milei y mejor que el del PRO. El problema es que todo el mundo esperaba que el gobierno de Alberto sea como el de Cristina y bueno, no. Ahí fue la decepción. Ahora, vamos a la provincia de Buenos Aires. Porque si vos decís, che, se está tambaleando Milei, ¿qué va a pasar? Ahora estamos nosotros. Bueno, parece que están más cerca Macri y Villarroel que el peronismo. Fíjense, lo voy a tomar de un tuit de Gabriel Suel, que tiene buena información de la provincia de Buenos Aires, pero esto ya ahora lo sabemos todos, que dice, bueno, muy fuerte, diputado de provincia de Buenos Aires decidió con votos de la Cámpora, el PRO y UCR que el martes se trate a las 14 el proyecto de suspensión de las PASO y le agregan concurrencia, es decir, le quieren imponer a Axel Kicillof que se vote todo junto el día que es la elección nacional. A diferencia de todo el resto de los gobernadores del país que cambiaron. ¿Por qué cambian? Bueno, primero porque las elecciones concurrentes el mismo día son un caos, mucha gente termina no votando, qué sé yo. Por otro lado, porque Milei, la verdad, no tiene un armado provincia por provincia. Entonces, cuando vos lo enfrentás solo a los candidatos en una elección provincial, les ganás. ¿Se acuerdan que Milei venía perdiendo todas las elecciones? No es muy difícil, esto pasó en 2023.
en cada elección que iban los candidatos de Milei en las distintas provincias, perdían. No sacaba más del 10%. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿por qué todos quieren desdoblar como quiere Axel? Porque se los agarro solo a estos candidatos sin Milei y los cagamos a palo. La Cámpora no quiere porque eso le daría un lugar a Kicillof como ganador. La verdad que ya ganó tantas veces Kicillof, pero bueno, no importa. No quiere que pase eso. Ayer Kicillof hizo un acto y habló un poco más de todo lo que está pasando, que hay gente que dice que no lo entiende, qué sé yo, y explicó cuál es el problema o por qué, o le dio alguna vuelta que a mí me parece que está interesante. Vamos a empezar con el 15 y lo escuchamos a Kicillof, a ver. ¿No lo tenemos? Bueno, hay varios tweets. Ahí él dice, no puede pasar que haya ministros que no sepan las cosas en la experiencia que viene. Recuerda lo que pasó con Alberto. ¿Se acuerda lo que pasó con Alberto? Que se armó la guerra Rusia-Ucrania. El gas subió 1000%, se fue de $8 a 80. En todo el mundo se subieron las tarifas, por ahí no 1000, 500, 600, 600. ¿Por qué? Porque no querían que consumiera. Los ingleses usaban carbón, los alemanes usaban leña, y nosotros acá congelamos las tarifas. La Cámpora estaba en la Secretaría de Energía y para que Guzmán se vaya, le congeló las tarifas. Guzmán se fue y claro, con las tarifas congeladas llegaban 3 barcos por día de GNL. Nos comimos todos los dólares. Entonces él está diciendo, bueno, no se puede volver a gobernar así, ponelo. El gobierno tiene que funcionar en unidad también. No puede ser que dentro tenga que... Tomemos nota, y son elementos de lo que estoy hablando, y conozco probablemente más que lo que conocen muchos de ustedes, de ministros que no tenían instrucciones o que no sabían, o ministros, bueno, eso no puede pasar en la experiencia que viene. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, también con una cuestión programática, con una cuestión de autoridad, no puede estar cuestionado porque va a ser un gobierno que tiene que afrontar una complejidad enorme. Ya solo la deuda que va a dejar Milei si ahora le dan el préstamo, que aparentemente le van a dar, pero ni hablar la desindustrialización, ni hablar la destrucción de las capacidades del Estado. Bueno, ahí está diciendo, mirá, vamos en unidad, pero tiene que haber autoridad, tiene que haber un jefe. Y el jefe tiene que ser presidente, como en todo el mundo y como en toda la historia. Porque cuando hay una línea, que es lo que le proponen a él, Cristina lidera, Máximo conduce y vos sos el gobernador y después podría ser el presidente, bueno, se arma el caos que se armó en la época de Alberto. ¿Y qué le pasó a él también? Guarda, porque en 2021 le intervinieron el gobierno de la provincia de Buenos Aires, le pusieron a Insaurralde, que no era cualquier Insaurralde, le pusieron como jefe de gabinete al que en ese momento era primus inter pares entre los intendentes. Le habían intervenido para que gobierne él como le intervino el gobierno de Alberto. Entonces él le está empezando a explicar a la gente, hasta ahora no había hablado mucho del tema, miren, no podemos volver a hacer lo mismo. Necesitamos que haya cohesión. Entonces ahí empieza todo este discurso. Vamos a seguir en el orden en que están, así lo vamos escuchando. Y quiero hablar con la verdad, porque si no, uno también puede ponerse en campaña y decir, no, vamos a dar... Pero bueno, tiene una complejidad muy grande, requiere una cohesión muy grande. Y decisiones, ideas y posicionamientos y dirección. Bueno, y después requiere, que es lo que yo vengo diciendo, requiere el apoyo de toda la fuerza política. Gobernar en condiciones de complejidad, gobernar bajo mucha presión, bajo ataque, con dificultad permanente, aún si el que le toca la responsabilidad, y esto no se tome con una defensa de Alberto que no pienso asumir, pero digo, que no se tome, porque creo que hay muchos elementos y responsabilidades enormes ahí. Lo quiero decir porque lo he dicho siempre, pero sí quiero decir que tenemos que llegar a una formación de gobierno y una formación política, una fuerza política que apoye las decisiones que va tomando el gobierno. Lo que está diciendo Axel es, Alberto tenía unos quilombos bárbaros y nosotros lo atacábamos a él. Hubo varios que han dicho directamente en primera persona, estoy arrepentido de lo que hice. Lo hizo el Cuervo Larroque, Juan Grabois, dijo, estuve mal en atacar al presidente de la Nación, que tenía 1000 problemas, y nosotros estábamos tirándole ladrillazos. Entonces lo que está diciendo es, che, tiene que haber uno, unámonos todos, pero tiene que mandar uno, hacemos un programa, y ese manda, como ha pasado toda la vida. Como ha pasado toda la vida. Y ya ahora, bueno, lo dice. ¿Qué se discute ahora? Bueno, no quieren dejarlo que haga una fecha distinta. Si hace una fecha distinta, se va a ver beneficiado, como les decía recién. Las elecciones antes de la nacional benefician a los gobernadores, porque Milei no tiene nada armado.
No tiene nada, no tiene candidatos. Entonces ahí habla de la fecha, el desdoblamiento en el 17. Que estamos en condiciones de dar las dos discusiones, no le vamos a sacar el cuerpo a ninguna, que nadie vea fantasmas, no le vamos a sacar el cuerpo a ninguna. Y todos los que han desdoblado, que no son, son de todos los espacios. Son de todos los espacios y todos los sectores, porque la elección el mismo día va a ser, todo el mundo ve que es un experimento que nunca se hizo, y experimentar con el voto de la gente, que es el momento más sagrado, más importante de representación democrático, donde expresa su voluntad, tienen que salir bien, tienen que poder votar. Por supuesto que es un desafío también hacer una desdoblada, pero bueno, esta es la discusión que estamos teniendo, esto es lo que nosotros vemos. Está poniendo en palabras, finalmente, por eso digo, me parece que fue un discurso muy importante, lo que nosotros fuimos narrando de cuál era el problema del año pasado. Cuando digo narrando, no digo que no tomamos parte, yo siempre tomo parte, no es que veo pasar disputas y digo, ay, me da lo mismo, la verdad, que yo lo quiero que estén los dos juntitos, qué sé yo. A mí me parece que, por más que él sea el presidente y tenga la autoridad y qué sé yo, Cristina no va a dejar de ser la líder del peronismo. Cristina es Perón, Cristina es Perón, en serio, Cristina es Perón. Cuando De la Rúa fue presidente de Alfonsín, no dejó de ser el líder del radicalismo, pero no estaba diciéndole lo que tenía que hacer en público todo el día, ¿se entiende? No estaba volteándole ministros, no hizo que un día le renunciaran 11 ministros juntos y generó una crisis. No le votaba en contra el acuerdo con el fondo, que era una renegociación. No hacía eso, simplemente era un hombre de consulta y que todos sabían que el líder era Alfonsín. ¿Sí? Bueno, me parece que cuando se dice, bueno, ¿qué lugar tiene que ocupar? Bueno, ese es un gran lugar. Ese es un gran lugar, seguir siendo líder. Después si quiere ser senadora, diputada, no sé. O si no, si Cristina quiere ser presidenta, que yo me lo dijo 1000 veces que no, y me explicó las razones personales que no quiere volver a ser presidenta. Por eso nunca creo en los operativos clamor yo, porque tengo la información. Si quisiera hacer, bueno, irán a una disputa o qué sé yo, pero eso no existe. O sea, lo que quiere Cristina es volver a poner el candidato a presidente la próxima vez y que sea conducido por Máximo. Bueno, y la verdad, ayer Juan Grabois, usted sabe que yo lo quiero mucho a Grabois, tengo una linda relación con Juan, hicimos muchas cosas juntos, hemos ido a las villas juntos. Decía, bueno, déjense de pelearse y que Axel ponga el desdoblamiento de una vez. Cosa que muchos le dicen y que nosotros acá en esta mesa, Ari también dijo, bueno, poné la fecha y ya está, listo, qué sé yo. Si uno escucha ahora lo próximo, él lo que está diciendo, yo no quiero imponer porque me parece que esto se debería dar naturalmente. ¿Para qué yo voy a poner en una situación incómoda? A Axel le cuesta mucho ponerse en una situación de conflicto con Cristina porque la adora, porque la venera, y le cuesta mucho. Cuando escuchó eso de Judas, qué sé yo, estaba afligidísimo. Le cuesta mucho. Entonces cuando vos decís, ¿por qué no lo impone? ¿Qué sé yo? Bueno, porque está tratando de que no sea así. De que se dé naturalmente. ¿Sí? Ponelo, a ver. Yo creo que, no, pero dije no vengo a hacer anuncios por esto, porque tenemos argumentos que me parece que es importante, porque en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo un gobierno que pretende marcar una línea de una alternativa. Y bueno, y es eso, y tiene que ser con todos los sectores. Por eso yo quiero terminar también diciendo que seguimos en la misma posición, convocando un frente donde estén incluidos todos los sectores, convocando a la dirigencia política, por supuesto, pero también a los sectores productivos, trabajadores, organizaciones, movimientos, a todos los que se sientan, a todos los que quieran ponerle un freno a Milei y defender la provincia de Buenos Aires, que es nuestra obligación del lugar que estamos, y contribuir y trabajar para una política que es obviamente nacional, y lo hemos hecho desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo siempre. Así que... Bueno, mientras seguimos, ¿qué pasa con Milei y qué pasa con el gobierno? Hay que seguir la interna peronista. La verdad, hay que seguirla. Porque no es lo mismo que tiene un problema Milei y toma el mando Macri o Villarroel o que lo tome un peronista. ¿Sí? Bueno, está subiendo mucho el dólar MEP, ahora el contado con liqui, están todos los dólares para arriba. Y quiero hablar de otra cosa que pasa cuando un gobierno de extrema derecha está en crisis, que es que se pone autoritario, ¿no? Una de las cosas que está haciendo es
maltratar, destratar, despedir a personas que, nada, que les parece que tienen que hacerlo, Fero. Sí, sí. Hay una especie de corrida, pero no financiera, sino de persecución ideológica que está manifestando el gobierno, diría yo, más fuertemente que nunca. Quizás tiene que ver un poco, Roberto, con esta sensación de debilidad que está afrontando el gobierno, ¿no? En estas últimas horas nos enteramos de algunos despidos que tienen que ver netamente con eso. Le pasó al fotógrafo Caloyan Santos Cabrera, un fotógrafo cubano-argentino, Fenómeno, sí. Que siempre está en la calle, los que estamos en la calle lo conocemos de ahí, de su laburo permanentemente. Él era empleado de la Secretaría de Cultura desde hacía más de 10 años y de repente se encontró con un despido el 31 de marzo. ¿Quién es Caloyan Santos Cabrera? Bueno, trabaja para nosotros habitualmente, la verdad. Saca Además, fotos para el Destape. Es colaborador del Destape, pero es uno de los fotógrafos que registró al gendarme que le disparó, que lanzó la granada que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. Pablo Grillo, que sigue evolucionando, entre paréntesis, sigue evolucionando. El otro día el papá contó que empezó a leer El Principito, que le acercaron los médicos, etcétera. Ponelo todo, completo, tapanos a nosotros que la gente pueda ver mientras hablamos lo que está pasando, porque ahora cae 15% la acción, perdóname. No, por favor. Perdóname, porque esto es la salud de la economía argentina. 15% cae la acción del Banco Bilbao Vizcaya, y cae 13,5% la del Banco Macro. Es la caída de los bancos argentinos. Esto, me quedo un minuto acá. Sí. Estamos ante una crisis que pone en peligro muchas cosas al mismo tiempo. Lo que hay que hacer es salvar los ahorros de los argentinos. Los bancos están muy bien en Argentina, están muy bien los bancos en Argentina, ¿sí? Pero el gobierno tiene que anunciar que no va a vender más los dólares de los depositantes. Tiene que anunciar que no se prestan dólares a personas que no ganen en dólares. Es decir, tiene que blindar el sistema financiero para cuidarlo. Porque estas crisis cambiarias terminan en crisis bancarias, en que la gente ya no saca solo los dólares, sino que saca los pesos. Entonces, si la única respuesta del gobierno va a ser ponerme a mí a la noche para decir que yo genero miedo, son unos pelotudos. Lo que tienen que hacer es tomar medidas. En vez de ir de fiesta a Estados Unidos, venir, subirlos a la acera para que no nos invadan, cuidar el sistema financiero, cuidar las reservas del país. Hay algo que se llama blend, que es el 20% de las exportaciones va para el dólar fugo. Suspenderlo, sacarlo, se los dije hace como 2 meses. Se lo mandé a decir al ministro de Economía. Es decir, cuiden a los argentinos. Esos son los ahorros de los argentinos. Yo ya vi 2 corralitos en mi vida. Esos son los inversores que dicen, desconfío de los bancos argentinos, por eso cae la acción 15%. Esto es muy grave, esto es muy grave. Es gravísimo. Y también me parece que tiene que ver con lo que hablabas recién, Roberto, porque ayer mientras el mundo se prendía a fuego y tenemos un presidente pirómano, la mitad de los diputados y senadores del PJ estaban hablando de una elección en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad, y en ese sentido, incluso me saco un poco el sombrero de periodista y me pongo el sombrero de representado. Sí. Me parece una falta de respeto en algún punto y una irresponsabilidad enorme. Porque realmente estamos viviendo días que van a marcar al mundo y al país por los próximos años o décadas. Y la dirigencia debería estar tratando de ver cómo nos salva las papas de los peligros exteriores y del peligro mayor que tenemos en la Casa Rosada. Están hablando de cosas que no le interesan. Y están hablando de cosas que están a kilómetros de distancia. Es lo que llevó a Milei al poder. Están hablando de carguitos. No dejan de hablar de carguitos. Los 4 años de los Pimpilena, Alberto y Cristina fue lo que los llevó al poder. Porque eso era la casta. Gente que pelea por el poder y nada más. Perdóname, sigamos porque este es el gobierno autoritario, ¿no? Porque no es un fotógrafo cualquiera, es el que le sacó la foto al que le disparó al otro fotógrafo. Sí, no solamente eso, sino que además fue el único despedido del área de prensa de la Secretaría de Cultura. Claro, no es que fue una limpieza como hacen ellos. No fue una bolsa de 5 o 6 empleados, de repente cortaron los contratos de todo el mundo, sino que fue específicamente con él, que sabía que podía ser una persona perseguida por este gobierno. Por lo tanto, cuando este gobierno asumió, él me contaba, dupliqué mis esfuerzos, dupliqué mi capacidad profesional para que no me echaran, y sin embargo, de hecho,
hizo su trabajo, me contó que cuando, por ejemplo, cuando le cambiaron el nombre, cuando hicieron ese acto ridículo, a mi juicio, de cambiarle el nombre al CCK por Palacio, no me acuerdo, Libertad, creo que se llama, Sí, Libertad. él fue el encargado de hacer los retratos de Karina y Javier Milei, porque el Palacio Libertad depende de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura depende de Karina Milei. Entonces le dijeron, mirá, los planos tienen que ser de esta manera, contrapicado, no hay luces, arreglate como puedas. Él hizo los esfuerzos, usaron las imágenes que reprodujo. Sin embargo, evidentemente al gobierno le molestó mucho lo que hizo documentando el ataque a Pablo Grillo. Hablé con Kaloyan y me contaba lo siguiente, es el tape 06. Tuve grandes indicios que tenía una foto de quien era el posible que había disparado o dentro de los que había disparado. Y te digo algo, en ese momento dije, se lo mando a lo del mapa de la policía y yo te voy a confesar que con todo lo que ha pasado y la historia que tiene este país y la historia del fotoperiodismo y cabeza, ahí yo tuve miedo. Ajá. Yo dije, ¿qué? ¿Mando esta foto? ¿Qué va a pasar? ¿O qué va a pasar con mi trabajo? Pensé en mi esposa, en mi familia, en Cuba, en un montón de cosas. ¿Y sabes qué, compadre? Pensé que dije, no. Pensé y me acordé, cosa que me pegó un montón cuando vi las fotos de mi colega, de Grillo, tirado en el piso, que por hacer una foto tenía la cabeza abierta. Y pensé que si eso me hubiese pasado a mí y Grillo hubiese tenido esa foto, la de gendarme lo hubiese dado. Así que el miedo no me inmovilizó y dije que sea lo que sea y esa foto tiene que salir y no tengo que guardármela. Así que fue eso. Bueno, en realidad eso es un testimonio que le daba Kaloyan a Jorge Rial en C5N, pero bueno, es importante escucharlo en ese sentido porque, claro, él se preguntó si él sabía que teniendo ese documento podía correr riesgo su trabajo, no le importó. La jefa de él, me contaba Kaloyan, lo llamó y le dijo, tu nombre vino de arriba. No hay ninguna lista, ella es la persona encargada de hacer las listas de los despidos en la Secretaría de Cultura, se me contaba él, y ella le dijo, como le había aclarado muchas veces antes que él no estaba en la lista, en este caso se lo dijo. Además del caso de Kaloyan, que si quieren podemos ir viendo el tipo de trabajo que hace por fuera de la Secretaría de Cultura, que también le valió cierta exposición. Él es el autor, por ejemplo, de una famosa foto muy hermosa de Estela y Tati. De Estela y Tati, exactamente, que está en la placa 03. Esta foto tan famosa que se hizo casi un ícono de hace algunos años. Bueno, él es el autor de esta foto. Hay un montón de fotos que si las reconocemos. Y lo que estaba haciendo ahora también Kaloyan, aparte de su trabajo para la Secretaría de Cultura en las marchas de los jubilados, son unos dípticos que mostraban la actitud de los jubilados por un lado y de las fuerzas de seguridad represivas por el otro. Eso lo podemos ver en el 05, en el tape 05, que hay unos dípticos que muestran, bueno, los retratos que de alguna manera exponía Kaloyan en relación con la disparidad de fuerza, ¿no? El abuso de las fuerzas policiales. Claro. Al margen de esto, o en simultáneo, ayer se conocieron otros dos despidos. Uno de Fabián Waldman, compañero de Johnny en las conferencias de prensa, lo echaron de Diputados TV, también fue, según me contaba, advertido por las autoridades del canal, que está bajo el mando de la familia Menem, básicamente Diputados TV, donde le dijeron que no podían sostener más su trabajo por su exposición en redes. En un año electoral, me contó Fabián, también su superior, le dijo, vos tenés una exposición importante en redes, los libertarios me van a matar si yo te sigo dando este trabajo. Es tremendo lo que está contando, cortamos el contrato. Tremendo. Pero además la exposición en redes de Waldman le impulsó el propio Adorni. Claro, es decir, no fue Waldman el que subió el perfil. El que le subió el perfil a Waldman fue el vocero presidencial para tener a alguien con quien confrontar en las conferencias. No es que él eligió ponerse en ese lugar. De hecho, lo incluyeron en el primer spot de campaña. Lo pusieron en el spot de campaña, lo subieron en videos a las redes. Los que hacen los recortes de las preguntas de Waldman son el propio equipo de Adorni. Entonces, de alguna manera lo están haciendo una trampa en la cual, un trabajo de pinzas. Por un lado, lo levantan para usarlo como parte de su propia estrategia y por el otro lado después por eso mismo le quitan el laburo. Fíjate además que Fabián va a seguir yendo a las conferencias de prensa porque es para su otro trabajo, entre paréntesis, también habla de la precarización laboral de una gran parte de los trabajadores de prensa. Entonces, claro, lo que vos decís es exactamente así. Lo entramparon, lo hicieron entrar en la cueva y se lo comió el propio lobo, que en este caso podría ser Adorni, o en el caso de Diputados TV, todo lo que está bajo el paraguas de Martín Menem. Y para terminar,
mencionar, le pasó lo mismo a Natalia Maderna, Natu Maderna, que es una colega también que trabaja hace 17 años en Radio Nacional. Es la primera despedida en la historia de Radio Nacional de los últimos 30 años, la primera despedida de planta permanente de Radio Nacional. Llegó ayer a su puesto de trabajo y no la dejaron entrar después le explicaron que era porque había empezado a trabajar en un streaming de la provincia de Buenos Aires. Ah, claro. Básicamente eso. Natalia conducía un programa diario al mediodía en Radio Nacional, de un día para el otro le levantaron Es persecución ideológica. Es absolutamente persecución ideológica. Y obviamente que esto nos preocupa de cara a lo que puede venir, porque en tanto y en cuanto... No, se van a ir radicalizando porque les va muy mal. Exactamente. La idea, esto me lo dice también Rosada hace meses, la frase de ellos es, nosotros vamos a limpiarlos a todos, básicamente. O sea, no quieren ningún topo peronista / kirchnerista / masista en ningún área del Estado. No quieren a uno. Quieren que sean todos libertarios, obviamente. Sin importar cómo trabaje, cómo se desempeña. No importa. Eso es mentira eso, de si laburan bien. Vos fíjate que las pruebas que hicieron, el 98% las aprobó de los laburantes del Estado. Listo, entonces no les persecución importa. ideológica Plena. lisa y llana, sí. Plena. De hecho, esta terminología que vos reproducís de topo implicaría que es alguien espiando para otro. Y en el caso de los laburantes de prensa, son personas de honestidad intelectual que se dedican a hacer su trabajo. Vos fijate que lo vienen... Y perdóname, en el caso de Natalia, además... quien contrató a Natalia para hacer este programa diario en Radio Nacional fue este gobierno. Claro. Por lo tanto, hace un año no se presumía de ser topo de nadie. Lo vienen haciendo en todas las áreas del Estado. En Cancillería hicieron exactamente lo mismo. Y es una orden de arriba, es una orden de Santiago Caputo y de Karina Milei, que quieren hacer esto. No quieren nadie que se corra un centímetro de lo que ellos llaman la línea del presidente. Y en gente que se corre de la línea del presidente porque hay gente de toda la ideología, hay gente que labura hace 30 años en el Estado, que estuvo con Néstor, con Macri y demás, que no piensan lo mismo que piensa Milei. Y en esto viene pasando hace meses. Y ahora queda evidenciado porque empiezan a rajar a gente de los medios que puede contarlo. Hay gente que a lo mejor no puede ni contarlo. Hasta ahora había una persecución ideológica, una especie de cacería de cucas, zurdos y demás en las redes sociales, ¿no? Pero eso se está trasladando a la gestión y a gente que se está quedando sin laburo por pensar como piensa o por adherir públicamente a alguna idea que al gobierno no le gusta. Sí, es la deriva de la que venimos hablando hace rato, que ya más que una deriva ya estamos ahí, ¿no? En el caso del gobierno, además de la persecución ideológica, se suma, entiendo yo, también el vaciamiento de los medios públicos, ¿no? Claro. Una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Hay una idea de vaciar los medios públicos y de generar una voz única. Y no deja de ser preocupante. Los medios de ellos son América, TN y La Nación Más. Y carajo. Podría ser, ¿no? Claro, para otro segmento. Y no deja de ser preocupante al ver la admiración que tiene Javier Milei por Donald Trump, ver cómo se está profundizando la represión en Estados Unidos, que ya llegó a puntos mucho más profundos que acá en mucho menos tiempo, porque Trump asumió el 20 de enero de este año. Y ya estamos hablando de deportaciones masivas. También tiene que ver con otra lógica de la sociedad norteamericana respecto a la inmigración. No digo que acá eso vaya a empezar ahora mismo. Hace una semana detuvieron a un grupo de estudiantes universitarios que se habían manifestado en favor de Palestina y los detuvieron sin ningún tipo de... Lo vimos acá, el video de cómo se llevaban a Oturk, esta estudiante de la Universidad de Taft, que sigue estando detenida sin acceso a una defensa legal, la cantidad de inmigrantes y de no inmigrantes, pero que por el solo hecho de parecer inmigrantes y tener tatuajes, que los levantaron y los bajaron en un avión en El Salvador, donde los metieron en un campo de concentración de Bukele, o en una cárcel de máxima seguridad de Bukele. La cárcel son para los delincuentes, por eso digo campo de concentración, porque en realidad es un lugar donde llevan gente sin juicio previo y por el solo hecho de tener tatuajes o cierto origen, venezolano, hondureño, mexicano, demás. Es decir, el Estado de Derecho, tal como lo conocíamos desde hace un tiempo, que se viene deteriorando en Occidente, en las supuestas democracias republicanas. Lo vimos durante la guerra en Rusia. Yo me acuerdo que tuve que viajar por trabajo cuando seguía alguna de las giras de Alberto Fernández por Europa en plena guerra en Rusia, y cuando abría mis redes sociales, las cuentas de RT, por ejemplo, o de Sputnik, no las podía acceder, estaban censuradas en nombre de la guerra, algo que fue celebrado además por buena parte de las fuerzas progresistas y demás. Bueno, una vez que aceptás la censura,
Después no sos vos el que decidís qué se censura y qué no. Una vez que abrís esa puerta, es muy difícil volver a cerrarla y vemos cómo esas garantías y esas seguridades se están perdiendo muy rápidamente y Milei no da ningún tipo de señal de que acá vayan El a tema durar. es qué pasa en los próximos días, qué hace el establishment con esto, es decir, si todos estos bancos, todo esto que están perdiendo plata. ¿Sí? Están perdiendo plata. Mucha plata. Están perdiendo mucha plata. Y no les debe gustar, ¿no? Dicen, Me bueno, imagino, a los dueños podemos de los bancos. tener a esto en el gobierno y se nos destruye, o necesitamos un presidente en serio ahora. Ya está, ya hizo el ajuste, ya se cargó todo eso. Y si le sacan ahora el banquito, ¿qué pasa? Los diputados y los senadores ayer ya le dijeron que no están con él. Un gobernador que iba a ir, me dijo que no le quedaba otra que ir con Milei, tiene elección próximamente. Me dijo, no, yo voy solo, Milei ya fue. La CGT que lo bancaba la semana que viene hace una marcha un día y un paro al día Sí, siguiente. y atención a los votos del Senado. Ayer fue bestial, no fue 2 tercios. No, fue tremendo. Muy pasado sí. de los 2 tercios. Exactamente. Y eso hay que mirarlo. Y Milei está muy frágil en el Congreso, es decir, si empieza realmente a perder el apoyo del PRO y del radicalismo, está muy lejos del tercio que lo pone a salvo de un juicio político, de cualquier otra cosa. ¿Te puedo agregar una información en ese sentido? Sí, porque claro. acaba de llegarme la denuncia del CECIM, del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas La Plata, solicitando el juicio político a Milei. Lo acaban de ingresar el pedido de juicio político en la Cámara de Diputados por su renuncia a la soberanía sobre Malvinas. Dice la presentación que el pedido de juicio político se debe al mal desempeño de sus funciones y por su presunta comisión de delitos de acción pública en virtud de las declaraciones del 2 de abril, pronunciado en el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en las Malvinas. Desde el CECIM no solo expresan su más profundo repudio a los dichos del presidente, sino que acaban de presentar en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político. Y citan la frase textual en la presentación del juicio político de Milei el 2 de abril, que es: si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Todos recordamos esa frase. Y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Ese Tremendo. textual es el argumento del Centro de Excombatientes de La Plata para presentar un pedido de juicio político que acaba de ingresar en la Cámara de Diputados. Dicen, esa frase no es un error, es una renuncia al mandato constitucional, una renuncia a nuestra memoria colectiva, una renuncia a la soberanía nacional. Y dicen, por último, lo que hizo el presidente Milei es convalidar de manera implícita el principio de autodeterminación de los isleños, que es el mecanismo que históricamente Es la utilizó posición histórica el de Reino Unido. O sea, él tomó parte para Gran Bretaña y no para Argentina. Sí, de hecho, para yo mí me- es razón de juicio Te político. digo, Ayer te lo digo declararon más, persona no grata en Ushuaia, Milei, ¿eh? Sí, el Consejo claro. Deliberante de El Consejo Ushuaia, sí. Te digo Persona más, no grata. Es la primera vez, pero perdón, es la sí, primera vez en claro. la historia que un presidente en ejercicio de la presidencia toma la línea, el argumento británico sobre la autodeterminación, Y es- que además esto, perdón, en el conflicto con Gran Bretaña, la propia palabra del presidente pues es un argumento británico claro. para decir, che, pero miren. Volvemos a la idea de un Eso iba a virreinato. decir, Claro. claro. Volvemos a la idea de un virreinato. Y no Vamos fue un a- error. Ayer Adorni lo ratificó, no es que. Pero Y es en parte conferencia de lo mismo. prensa, no es que. Milei bailando anoche en Estados Unidos, tratando de pegar una foto con Trump, es parte del mismo, de la misma entrega de soberanía. Y la sensación de que no tenemos presidente propio. No. De que no hay un presidente argentino. No. Che, te dos puede cosas gustar que me más o agregan. No hay menos lo que nadie que nos esté defendiendo ahora de este maremoto internacional. Absolutamente. Sinceramente, no hay nadie. Dos cosas que me agregan del viaje de Milei a Estados Unidos. Primero, el gobierno está difundiendo fotos de Milei con chicas allá. O sea, las fotos principales que está difundiendo el gobierno es Milei abrazado a chicas que. Bueno, no habremos conseguido la guita del FMI, pero mirá qué winner el Es lo que te digo. presidente. Y lo ¿Alguien puede segundo, pensar en Yuyito? lo segundo es que en Triste, Casa sí. Rosada están enojados con Wertheim, están calientes con Wertheim porque era la persona que fue el negociador de esto, un poco lo que contaba Lantos al principio, y ellos como excusa ponen que hubo un problema técnico con el helicóptero de Trump. Que eso fue lo que lo demoró y por eso no pudieron cruzarse. Con esto dicen en Casa Rosada. No había una reunión en agenda. No estaba agendada ninguna reunión. Pero sí la anunciaron como si estuviera agendada acá el gobierno oficialmente. Sí, de hecho hay fotos de Trump llegando al lugar, de día más temprano. Decían que iba a buscar una línea de crédito directamente con el Tesoro de Estados Unidos. Y- Recordemos y- las cosas que prometen. Y hasta incluso pensado desde una lógica diplomática, porque es cierto lo que repasamos hace un rato que dijo Trump. En este momento hay 150 países del mundo haciendo fila para negociar mano a mano con Estados Unidos qué va a pasar con sus exportaciones e importaciones, y Argentina tuvo uno de los primeros lugares. Ayer Wertheim tuvo una reunión muy importante.
todo lo que hizo Milei después hizo que esa reunión importante pasara a la página 20 del diario. Claro. Cuando tendría que haber sido la noticia. Che, miren que nos recibieron, ¿eh? Miren que estamos primeros en la fila. Y ahora la noticia es, miren que no nos recibieron, miren que fuimos y no tuvimos la foto. Ahí está, ¿no? Ahí está, lo Milei estamos con la viendo chica. a Milei sacándose. Él está contento con que le pidan fotos. A mí me hace acordar, ¿vieron la foto Es increíble, del ¿no? delfín que rescatan en Santa Teresita y se lo van pasando de mano en mano? Están vendiendo en Casa Rosada un supuesto acuerdo con Estados Unidos de que Estados Unidos le va a dejar a Argentina 50 productos a un 0% de arancel y de vuelta. Están vendiendo eso, no está anunciado. Para eso tenés que salir del Mercosur. Pero mira, yo ayer lo Para eso escuché. tenés que salir del sí o Mercosur. Yo ayer lo escuché a Sturzenegger decir eso. Ese no es el único problema que tenemos. El único problema, tenemos el problema de que el petróleo se derrumbó y entonces no vamos a poder producir petróleo para vender. Tenemos el problema de que estamos abiertos y nos van a invadir de productos, de que estamos con las reservas negativas. Ojalá ese fuera el único problema. Ojalá. Y Trump se va a cuidar mucho de lo que le da Milei, porque después se lo tiene que dar al resto. Ni lo atendió. Mirá si tuviera algún interés, ni lo atendió. Y esto que contó Nicolás Antosoy, que le están armando el gabinete, ¿es de una gravedad? ¿Es de una gravedad? Tremendo. Es entregar el país llave en mano. Claro. Que ni siquiera es Cipayo, ¿no? Porque Cipayo, ponele que era poco Cipayo, era Macri, ¿no? Pero esto ya directamente es la entrega total de la soberanía en todo sentido, ¿no? Ojo, lo interesante de este video es que tiene música, tiene algo lindo de música. Ponelo, a ver. Ponete un poquito de música. Es muy de mi época la música, debo decirlo, ¿no? Subí un poquito, a ver. Ahí está. Esto es lo que trajo Milei. Un videito con la YMCA de Es fondo. la canción que usó Trump en su campaña. Exacto. O sea, Este es también el está tweet de usando Uriah. la canción Él le de puso Trump. la música. La canción de Trump, claro. Es absoluta la entrega. En cualquier momento se tiñe el pelo. Se lo pone naranja, no sé qué más falta. Sí, para mí es preocupante también que siguen con la perspectiva solo de cuántos dólares más nos pueden endeudar a la Argentina y no en cómo todo esto nos va a afectar en los dólares que entran a la Argentina. Ese es el tema, claro. Exacto. La caída del petróleo ya es de 8,43% del Brent. Estoy hablando. Del crudo, 9,30%. Salgo de acá y voy a la estación de Está servicio en corriendo a llenar el tanque $60. No, si va a bajar. Está bajando el precio. Poneme los dos precios, 60 y cuánto. 60 el crudo y 64 el Brent. Está bajando el gas también, el gas natural. Y está bajando la soja que está llegando al 4% de caída. Un desastre. Esos son todos menos ingresos de dólares, ¿entienden? Exacto. Y como tenemos el dólar muy bajo, nos van a entrar muchas importaciones. Entonces vamos a tener un déficit terrible, terrible, terrible. A eso le sumas que todos están saliendo, agarran los pesos, compran dólares para irse. El tema es que no importa si tengo razón yo o Sturzenegger, el tema es cuáles son las medidas que van a tomar. Todo lo que han hecho hasta ahora es ir a mentir a la televisión e ir a pedirle por favor a Trump que le dé bola, y Trump no los atendió, muchachos. Tomen medidas, pueden tomar medidas y pueden salir de esta situación o amainar el problema, bajarle el nivel al problema. ¿Viste? Es desesperante, la verdad. Podríamos preguntarle a Cristina que en el 2008-2009, en una crisis global. Lo primero tomó que hizo medidas. fue cuidar el empleo. Lo primero que hizo fue cuidar el empleo. Y guarda, porque le va a doler mucho el paro de la semana que viene, ¿eh? Va a haber una movilización gigantesca, porque primero son 36 horas de paro y empieza el Día de los Jubilados, empieza el miércoles al mediodía el paro, entonces va a haber movilización, ahora sí, de casi toda la CGT, ¿no? Sí, y además se siguen sumando sindicatos centrales. En los últimos días, en las últimas horas, se sumaron los gremios aeronáuticos, así que ese día jueves tampoco habrá vuelos, seguramente tampoco haya transporte. Sí, va a ser un paro de 36 horas, de transporte va a ser de 24 horas, por ahora está confirmado desde las 0 horas del jueves. Y la convocatoria es grande para el miércoles, para la famosa marcha de cada miércoles de los jubilados, con todas las centrales. Ya convocan la CGT, las dos CTA, también la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, organizaciones políticas, sociales, sindicales. Va a ser una movilización grande y el jueves un paro que creo que se va a sentir fuerte. Porque me parece que ahí es donde se consolida la debilidad de Milei, ¿no? Es decir, todos se le van a animar ahora. Todos se le van a animar. Por eso nosotros decíamos a fin de año pasado que la fortaleza de Milei era una fortaleza con pies de barro. Claro. En cuanto se aflojaran las bases, todo iba a ponerse un tembladeral. Y es lo que estamos viendo. Si te pones a pensar, ¿qué fue? ¿1 de febrero el discurso en Davos? No, el 1 de febrero fue la marcha. Fue la 3 marcha. días antes fue el discurso, o 4 días antes fue el discurso en Davos. Te iba a decir, va camino a 3 meses consecutivos de cotización en baja. Discurso en ¿no? Davos, después Libra. Sí.
Ahora todo esto que está pasando, lo No, de después la derrota Caputo en la declarando Corte. que iba a cambiar la política cambiaria sin ninguna precisión. Un mes llevamos prometiendo un acuerdo Sí. con el Fondo Monetario Internacional que ya no existe. Se vienen manifestaciones muy fuertes. En el medio fue la represión a los jubilados, el día de la marcha donde reprimieron brutalmente. Es decir, es un gobierno que claramente perdió la sartén, el mango de la sartén hace 2, 3 meses. Pero me parece que hay un detalle ahí. Esto que está pasando ahora, si no eran por los 20.000 palos del blanqueo, hubiera pasado en agosto del año pasado. Ah, está muy Es decir, bien. este Claro. gobierno nunca tuvo nada para ofrecer más que una ventanilla por la que entren dólares. Claro. Mientras hubiera dólares Así entrando, se sostenía una falsa calma. Pero nunca hubo un plan de fondo. Te digo una cosa, el mundo se está derrumbando y en Futurock está Teresa García diciendo si hay desdoblamiento, Cristina va a ser la candidata en tercera sección. Es decir, la van a llevar a Cristina a ser legisladora de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ahí ir a una elección a la matanza, como si recién hubiera empezado su carrera, Pero además, Hay un dato para ahí. pelear con Axel. Hay un dato paralelo ahí que Es implicaría demencial. en la situación judicial de Cristina, ese escenario, que a mí me parece poco probable, más allá de lo que haya dicho Teresa, implicaría los fueros para Cristina si es que la Corte no toma una decisión antes, ¿no? O sea, Pero si- que vaya como diputado o senadora si quiere fuero. ¿Cómo va a ir a la provincia de Buenos no, Aires? por eso es, y además Pero ahí- es ofrecerle a alguien que fue papa una... ¿Te la ser imaginás sacerdote en una sentada en la capilla? legislatura provincial? yo hago otra lectura. No, ahí. no me la imagino, la verdad que no. Yo hago otra lectura y yo creo que hay casi una confesión. Porque dice, si hay desdoblamiento, Cristina va a jugar, va a ser candidata. Es decir, que va a ser candidata si hay una Para interna enfrentar, contra claro, Axel. claro. No va a ser candidata para enfrentar a Milei. Claro. Porque eso sería ir a la En la elección nacional. de Claro, octubre. Claro. A mí me preocupa muchísimo. Sí, porque A mí la nadie, verdad me preocupa nadie dijo que muchísimo. va a ser candidata para enfrentar a Milei todavía. O sea, la primera vez que se dice que va a ser candidata es para enfrentar a Axel Kicillof. Claro, claro. Ahora, yo lo que quiero decir es que, no sé, yo no duermo. Ahora yo me tenía que ir al mediodía a algún lado a disfrutar el fin de semana, lo acabo de suspender. ¿No? No puedo vivir con lo que está pasando. Me hago una mal sangre terrible, te juro. Además pienso en todo, pienso en los trabajadores del Estape, pienso en mis hijos, mis nietos, no sé. Yo me asusto, la verdad. O sea, parece que no, pero no es que soy de... Me preocupo. Y ellos están pensando en eso. No puedo creer, en serio. Están ensimismados y no logran... Así, la puta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En vez de estar yo discutiendo con el gobierno, que el gobierno me conteste por televisión, estén ustedes discutiendo con el gobierno. Propongan cosas. ¿Qué haría yo si? Y díganle al gobierno, bueno muchachos, cuida las reservas, que las exportaciones vayan todas a cuidar las reservas. No vendas más dólares de las reservas para cuidar el precio. Que los paralelos se vayan a la mierda, ya se van a calmar. ¿Sí? Pone aranceles para que no nos invadan. No sé, hace un acuerdo de precios o congelalo, macho, que se la banquen 3 meses. Están subiendo los precios muy fuertes, me lo estaban diciendo recién. Están subiendo los precios muy fuertes. Entonces vamos a ir a una situación caótica sin liderazgos políticos definidos. Y eso es peligroso. Nosotros ya pasamos por una crisis en 2001, donde hubo 5 presidentes en una semana. ¿Sí? Mientras le estaban poniendo la banda, yo me acuerdo totalmente lo que pasó ese día. Mientras le ponían la banda Rodríguez Sá, había una reunión en la casa de Duhalde organizando el gobierno de Duhalde. Y mandándolo a Remes Lenikov a negociar con el fondo. Y Rodríguez Sá se creía que era el presidente. Esto fue un caos. Ahora sufrimos mucho con eso. La pobreza llegó al 57% después de eso. El desempleo llegó al 27%. 1 de cada 3 argentinos no tenía trabajo. La indigencia, hambre, llegó al 27%. Entonces sean responsables de lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Cómo pueden estar en semejante nivel de decadencia? Che, vamos a estar todo el día, bueno, yo me voy a quedar acá como ayer, y me voy a ir metiendo un poquito en los programas como Romay, y mostrándole esos datos, porque me parece que el público del Destape, que no estaba acostumbrado a esto, aprendió a leerlos, sabe de qué se trata, y ahí les mandé para que todos vayamos mostrándole todo el día qué es lo que pasa, qué va a pasar con el dólar. En un momento se le van a acabar los dólares del Banco Central y el dólar se va a ir a la recontra mierda. Puede tener cualquier precio. En 2001 se fue de 1 a 4, hoy vale 1000, se puede ir a 4, no sé. Digo, es muy fuerte. Vamos a estar contándole todo lo que pasa y la verdad hay que ir mirando qué pasa afuera del gobierno.
qué pasa con la alternativa que hay a Milei. Hay que mirarlo, y hay que hacer un esfuerzo de responsabilidad, ¿tá? Muchas gracias por acompañarnos, la verdad que hoy hemos tenido otro récord de audiencia y me alegra mucho que cuando haya días difíciles, todos los días hay mucha gente, cuando hay días difíciles hay más todavía, y me parece que tiene que ver con que hay un equipo de gente acá que trabaja muy bien, que hay buenos periodistas, que consiguen información, que dicen lo que piensan, y que son creíbles por eso, y que ustedes confían en ellos por eso. Lo que quisimos hacer acá es tratar de conseguir el mejor grupo de periodistas posible, no solo técnicamente, sino moralmente, y que quieran a su país. Yo siempre digo, cuando dicen K, le digo, mira, yo te juro que no le pregunto qué votan, pero a mí me parece que hay un montón que no son K. Y sin embargo, fíjense qué nivel de periodismo que hacen, ¿no? La verdad que estoy muy orgulloso de todos los que me rodean. Les mando un abrazo grande y bueno, en un rato, mi oficina está abajo, ahora voy a comer, y en un rato subo. Chao, un abrazo a todos y a todas. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto.